Bueno, Yo estoy inmensamente feliz, emocionada, conmovida, porque he logrado poder conversar con él, que es realmente un histórico y es un referente fundamental de nuestra dramaturgia, de nuestro teatro, de nuestro periodismo. Este hombre es el teatro y él es Ricardo Alac. Bienvenido, Ricardo Alac, a Corrido un ¿cómo te Café. va, Patricia? Un gusto de estar con vos, y un gusto de conversar con vos a través de estos medios técnicos Sí, que nos podemos que ver, que tenemos. podemos conversar. Ricardo, es de verdad, estoy tan feliz de poder conversar con vos este ratito aquí. Yo también de conversar con vos, Nos Patricia. conocemos hace muchos años, Muchos, muchos, muchos. muchos, muchos. Pero bueno, me gustaría que nos pudieras contar un poco de tu historia, porque un hombre taurino como sos, empecinado siempre en lo que te gustó, investigar esta historia tuya. ¿Cuándo fue que descubriste y dejaste la universidad para irte a Berlín? ¿Cuándo fue que descubriste al dramaturgo, al escritor? ¿Cuándo apareció esta pasión por las letras? Mirá, yo fui un pibe de chiquito que tuvo este, una bronquitis asmática. Ah, mira, Las bronquitis asmáticas me explicaron varias veces los psicólogos, los psicoanalistas, son normales en hijos de inmigrantes. mira. Que los inmigrantes vienen, te aprietan mucho cuando sos chiquitito, están descubriendo un mundo nuevo. Bueno, yo soy hijo de inmigrantes sirios, sefaradí soy, este, eh, y bueno, a los 3 años y medio me agarré una bronquitis y en esa época este, Córdoba era una provincia seca, no estaba Sí. todavía, había cactus, mandaban ahí a los enfermos, ¿viste? Eh, Hay una novela maravillosa de Puig donde se habla de eso, ¿no es cierto? Y Cosquín, bueno, Cosquín los y mandaba. A Cosquín. sí, a mí me mandaron a la falda y Oh, después a los cocos. claro. Y yo tengo un gran cariño por Córdoba y me curé. A los 13 años me curé. Tenía mis ataques cuando empezaba la primavera o me llegaba el otoño, tenía grandes ataques, tosía mucho. Era muy mimoso porque me cuidaban mucho, me daban inyecciones, me acostaban y me ponían ventosas en la espalda, una Moteaban todo. cosa que usaba. Y yo quería, era caprichoso, quería esto, me lo compraban, quería esto otro, me lo compraban. Y pobre, mi mamá, que era muy jovencita, se quedó ahí metida la provincia. A veces mi papá no estaba, yo estaba con mi hermano y ella, mi hermano Enrique, y de pronto ella llevaba una amiga. Era muy joven, me acuerdo que leía mucho ella, y yo también. Este, y bueno, estos chicos como yo eran, te hacían hacer mucho deporte, por ejemplo, para fortalecer los bronquios, los pulmones. Por- Todos los que fuimos asmáticos, el Che Guevara hacía tantos deportes, jugaba al rugby, hacía revoluciones, porque te das cuenta, eran, era mucho más que nosotros. Este, bueno, yo leía mucho, era muy introvertido. Iba a la escuela en Córdoba, por supuesto. Me acuerdo que pasaban camiones con altoparlantes de publicidad en la falda y con balsecitos criollos. Por eso a mí me encantan los balsecitos criollos. Son mi infancia. Y me acuerdo que en el colegio, en cuarto grado, de lo único que me acuerdo es que tuve que pasar al frente y decir de memoria un texto que había que estudiar sobre el lago San Roque. No me acuerdo qué decía, pero yo pasé, lo dije de memoria bien y me dijeron muy bien, siéntese Ricardo. Bueno, así es la vida. Y
Y leía mucho, obviamente, leía mucho y tuve una gran afición por la lectura, siempre. Después me hicieron socio de un club, la Yumen, eh, que le decían Asociación Cristiana de Jóvenes Judíos, porque había muchos judíos también. Este, y ahí En la tenía falda una había mucho biblioteca, en todos lados había bibliotecas, no te creas, hasta en los peligro. clubes deportivos. Y de allí me acuerdo que yo tenía 12 13 años, mi papá, en esa época los libros no eran caros, y mi papá me compraba todos los libros que yo quería. Yo me acuerdo que muchos libros, mi papá y mi mamá leían los dos. Me acuerdo que los libros que mi papá, me acuerdo leyendo a Churchill después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Este, y yo saqué de la Human, fue la primera vez que leí a Shakespeare, porque saqué las obras de teatro. A mí me hicieron socio de la Human cuando yo entré al secundario, al Carlos Pellegrini, y ahí a la tarde salía de ahí y me iba a la Human a hacer gimnasia, jugaba al básquet, iba a la pileta. Y así un día me acordé que Roberto Art iba también ahí y Carlos Gardel. Así que tenía ilustres precursores en el deporte. Y bueno, ahí leí las obras de Shakespeare que me gustaron mucho los argumentos, me acuerdo, y hasta, lo digo bien, no te creas que me estoy mandando a la parte, me agarré un libro y leí las tragedias griegas, y de pronto empecé a copiar eso, no sé por qué empecé con el teatro, porque leí también novelas, qué sé yo, leí Los Miserables de Víctor Hugo, leí varias novelas, leí a Mark Twain, por supuesto, pero me gustaba el teatro y empecé a dialogar, pero me acuerdo de un detalle muy interesante, no sabía qué podían decir los personajes. Y ahí fue donde me di cuenta que había que vivir para saber qué pueden decir los personajes. Que no, Sí, pues yo no sabía qué podían decir porque no sabía nada de la vida. Eso me acuerdo muy bien. Fue un dato muy lindo. Bueno, vamos a decir la verdad, en la Argentina, Buenos Aires tiene una cosa maravillosa, única en el mundo, tiene varias cosas maravillosas. Buenos Aires, que la hace única en el mundo. No vamos a hablar de eso ahora, pero los teatros independientes. Y yo empecé a ir mucho al teatro. Además hay una cosa muy linda que es un presagio. Todos somos un poco supersticiosos, ¿no, Patricia? sí. Un presagio. Jugaba la pelota, yo vivía siempre, nos mudábamos con mi papá, pero siempre vivía al lado de un parque, porque tenía por mis pulmones, había que cuidarme cuando volví de Córdoba, ¿no? Y yo vivía al lado del Parque Rivadavia, que es muy lindo el Parque Rivadavia. Y teníamos una barra que jugábamos a la pelota y a la noche hacíamos juegos. Habíamos inventado un juego muy lindo que era que uno cantaba un tango y el otro eh, lo escenificaba. Por ejemplo, me acuerdo, yo soy la muchacha del circo y había uno que se agarraba de una rama de un árbol y se movía. Bueno, era muy divertido. Ese muchacho que era más grande que nosotros, un día dijo, voy a ir al teatro. ¿Qué vas a ir a ver? Le dije yo. Voy a ir a ver era muy conocido, dice Polín, el hermano de Armando, porque los tangos de él ya, yo me acuerdo que iba al Pellegrini y a las 12 del mediodía comía porque a la una llegaba. 12:25, mi mamá me decía, salí, tomaba el subte en combinación con el tranvía que me dejaba en Charcas y Callao, donde estaba el colegio. Si iba Buenísimo. temprano, pues ya caminaba hasta Charcas y Callao, desde Rivadavia. Pero sería 15 centavos la combinación. Y me acuerdo que dice, mira, dice, Polina hace una obra muy linda donde dicen que como se agarra un infarto, todo el tercer acto lo hace con la mano temblando. Era eso se había circulado ese rumor. Bueno, fuimos con mi amigo, yo fui al teatro con él y no había más entrada, estaba lleno, era un teatro de la calle Corrientes.
pero los boleteros siempre se guardaban unas entradas para último momento para cobrar una propina. Y como nadie había venido, nos dieron primera fila a los dos. Y yo vi a Dice Paulín hacer Bloom con la mano temblando en el tercer acto porque tenía un infarto, este, en primera fila. Fue la primera vez que fui al teatro. Creo que ¡Qué fue. lujo! ¡Qué ¿Eh? lujo! ¡Qué lujo, digo! Sí, Impresionante. sí, fue lindísimo eso. Tengo un recuerdo muy lindo. Y yo iba mucho al teatro independiente. Y un día me pasó, y a veces los llevaba mis padres, que venían porque querían saber qué me pasaba, que iba tanto al teatro. Y una vez los llevé y mi mamá se vistió como si fuera, qué sé yo, una fiesta en una sinagoga, qué sé yo. Mi papá también se puso corbata. Bueno, no les gustó lo que vieron, era una obra terrible, con un tambor que golpeaban, era mala la obra. Me equivoqué, tenía que haber pensado a dónde lo llevaba. Pero me acuerdo que a los 16 años fui a Nuevo Teatro, eh, que era uno de los teatros famosos. Los teatros independientes, algunos tenían su propio grupo, tenían su sala y sus directores y sus actores fijos. Uno de los teatros más importantes, uno era La Máscara, otro era Fray Mocho y otro era Nuevo Teatro. Nuevo Teatro. Este, esos eran de un grupo que era la FATI, Federación Argentina de Teatros Independientes, que era de izquierda. Después había otro grupo que decía que hacían arte por el arte, donde estaban los independientes del Overo, y había un teatro importante en la calle Independencia, que no me acuerdo cómo se llama ahora, perdóname. Pero el nuevo teatro que estaba en la calle Corrientes, si no me equivoco, antes de llegar a Paso, no me acuerdo muy bien, que un día fui y vi una cosa fue como si hubiera tenido una revelación, porque vi una obra rarísima, este, donde no era como las obras que yo leía, era una obra donde se hablaba al público, había canciones, este, pasaban con carteles, y era Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht. Bueno, fue una revelación para mí. Ese día yo descubrí lo que quería hacer en mi vida. Me Ahí gustaba fue, el con dramaturgo Madre Coraje, entonces, la revelación es Madre Coraje. y, y hay otra coincidencia muy hermosa porque la Agüero, que hacía la protagonista, creo que trabajaba Alterio también porque era el actor principal y se decía que andaba con ella, y dirigía a Pedro Asquini con la Agüero. Y muchos años después, en 1992 o 93, ese episodio había sido cuando yo tenía 16 años, ponele 17, o sea que era, eh, yo soy del Tiene 40 y 35, pico, 50. 45, 50 y tantos, o sea que pasaron muchos años para llegar al otro. Cuando presenté una obra al San Martín, que la aprobó porque en esa época San Martín pasó por muchas cosas, pero en ese momento tenía una comisión que aprobaba y leía obras y aprobaba el repertorio. Y esa comisión aprobó una obra mía, que es mi obra más rara, porque tenía 45 personajes, así como lo escuchás, que se llama Mil años un día. Entonces, Rofner, que era el director, me llamó y me dijo, bueno, tenemos que elegir el director. Yo propuse dos, me dijo, no, esos no. Y Mm. él me dijo, me propuso tres. Y de esos tres estaba Alejandra Boero. Ah, Así mirá que cómo la vuelta. a las vueltas de la vida, Alejandra Boero dirigió tal vez una de mis obras más importantes. Te digo la verdad,
fue un éxito impresionante, 1000 años un día. Se pasa en España en el siglo XV. Eso ve la expulsión de los judíos de España. Y un éxito, tuvo 4 meses en cartel llenando la sala más grande del San Martín. Yo iba toda la noche lleno. Bueno, pero volvamos a No fue tu primera obra, no fue la primera obra que escribiste. ¿cuál? 1000 años un día. No, la No, estrené a los 60 años, 70. claro. No, 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 para ¿Qué fue? nada. Estela de madrugada. No, Soledad para cuatro es la primera que escribís. Sí, sí, pero te quisiera contar algo que fue muy importante en mi vida, porque me acuerdo, yo creo que los recuerdos que uno tiene de infancia, si no dicen algo, son una pista para encontrar algo que dicen muy importante. Sí. Bueno, yo tenía 10 años y iba en tranvía con mi papá. Era el año 1945, acababa de terminar la guerra. Entonces mi papá, que siempre iba con el diario bajo el brazo, no podía vivir. Si no recibía el diario a la mañana, iba a la prensa a ver qué había pasado, porque, porque no había salido. Entonces abrió el diario en el tranvía y apareció ahí la información de de los, de los campos de concentración y de los hornos crematorios. Ujú. Entonces yo me acuerdo de las fotos, las enormes fotos que había en el diario. Y mi papá se puso a llorar. Fue la única vez que lo vi llorar en mi vida. Qué horror. Y de pronto me agarró del brazo y me dijo, Ricardo, nosotros tenemos que estar preparados siempre, porque en cualquier momento nos tenemos que ir. Y esa frase me quedó grabada para toda la vida. ¿Qué quería decir que nos teníamos que ir? Porque yo me tenía que ir de ahí, de donde me había vivido hasta los 10 años. No entendía muy bien, pero esa frase me marcó. Patricia, quiero que lo de decírtelo, porque me lleva a 1000 años un día. Yo, Claro. ¿qué quiere decir que yo me negué a eso? Toda mi vida me negué. Pero esa frase era típica de todas las comunidades cerradas de judíos que había en Europa y en todos lados. Los judíos vivían en guetos, pero en cualquier momento podía venir un edicto o lo que fuera, por lo cual tenían que irse. En 24 horas, 48 horas, en un mes, en lo que fuera. Y yo estudié mucho ese tema y me apareció después, muchos años después. Pero quedémonos en el muchacho que descubre a Bertolt Brecht, Y te era vas a alemán, Alemania y era estás en alemán, Alemania. y acá había muy pocos libros de Bertolt Brecht, estaba la colección Los Angeles, pero había muy pocas obras de él. Entonces yo que venía, que no era, el alemán me era totalmente ajeno, y además era el idioma de los nazis. Pero yo estudié alemán para conocerlo a A ver, Brecht, mira. y estudié 3 años con mucha dificultad, porque el yiddish tiene que ver con el alemán. Sí. Los judíos europeos aprenden alemán enseguida, pero a mí me costó horrores. Yo venía del sirio, de la comida árabe, ¿me entendés? De un tío mío que tocaba la guitarra y cantaba en árabe en una radio, ¿me entendés? Era una otra cosa yo. Pero bueno, aprendí bien el alemán, podía leerlo. No, bien no lo aprendí nunca, pero aprendí más. Podía leer con un diccionario Sí. y de pronto a me empezaron a ofrecer una beca. No eran muchos los que estudiaban alemán en ese momento. Me ofrecieron una beca, el segundo año le dije a mi papá, me quiero ir. Y, Mirá, en el y, segundo año de la universidad, porque estabas estudiando ciencias económicas, ¿no? Nada que eh, ver. como mi papá nos mandó, después tuve otro hermanito, pobre que falleció muy joven, Marcelo, pero los tres nos mandó ciencias económicas porque él sabía que el que se recibía conseguía trabajo enseguida.
el sueño de todo inmigrante es tener un hijo universitario. Entonces, los tres varones que él tuvo fueron universitarios. Yo no terminé porque no, está bien, me sirvió No mucho, terminaste aprendí la mucho. carrera, pero hiciste una carrera tremenda. Estás en el mundo entero con tu carrera de dramaturgo. Muchas gracias. Me halaga mucho lo que me decís, Me quedé Patricia. pensando, discúlpame, me quedé pensando en esa frase de tu papá en el tranvía, supongo, diciendo tenemos que estar preparados porque en cualquier momento. Y acá viene algo que es fundamental, que tiene que ver con esto de tener que escaparse y que la mayoría de los inmigrantes lo tienen, que es esto de todo lo que te pongan en la cabeza nadie te lo va a sacar. Estudia y estudia porque lo podés llegar a hacer en cualquier lugar del mundo Claro, por alguna razón ciencias económicas, ¿no? Que lo podían llegar a hacer en cualquier lado. Y vos, claro. con esta vida desde Córdoba, los libros y todo eso, toda tu imaginación, podías vivir en cualquier lugar del mundo, que podías escribir y ser famoso. De hecho, vivís en el mundo, porque tus libros están en todos lados, tus obras llegan a todos lados. Me halaga mucho lo que me decís. Pero es la verdad, no estoy exagerando Este, nada, vos pero si sabés. volvés a esa frase, te quiero decir que hay otro momento que tampoco olvido de mi papá. Ajá, Cuando yo empecé el secundario con mi hermano, compartíamos una pieza y mi papá nos compró un escritorio para estudiar y que tenía un vidrio. Y un día yo estaba leyendo, mi papá se acercó en silencio y puso algo bajo el vidrio del escritorio, que era un mapa. eh, y era el mapa del Estado de Israel, que se ajá. acababa de fundar. Y me Mm, dijo, quiero que lo tengas presente. mm. Y te digo esto porque de alguna manera tiene que ver con la frase anterior, porque ya no tenían, no nos podían echar a cualquier lado, porque además el Estado de Israel aclaró desde el primer día que si había judíos que no estaban cómodos en donde vivían, podían venir acá directamente. ¿Me entendés? Entonces, lentamente, la imagen del judío empezó a cambiar. Ya no era el que le decían, tenés que irte en 48 horas y él tenía que juntar cuatro o cinco cosas, ponerla en una carreta, irse, y siempre era el que se tenía que ir, que hacía trabajos que no tenían que ver con la tierra, porque no podía comprar tierra, no podía fincarse en ningún lado. Entonces, eh, por eso decían que era amarrete o que se dedicaba a ganar plata y que era cagón y qué sé yo. Todo eso cambió la imagen. Cambió la historia. Cambió la Desde ese momento ya nadie me dijo cagón ni me dijo que, porque a mí, te cuento, un par de veces me peleé con chicos porque mi infancia pasó en la época anterior a 1945 donde ya tenía 10 años, ya tenía 10 años, Sí, este, o 20 en el 1955. Antes había gobiernos militares y la iglesia era muy fuerte y era muy antisemita. total. Quería ser, la iglesia argentina quería ser como la España de Franco, militares en el poder y una iglesia muy, muy fuerte, manejando la cultura y todo. Entonces no era, yo me peleé varias veces con chicos que me decían, ustedes lo mataron a Cristo y me pegaban. Entonces, eso se terminó después de cuando apareció el Estado de Israel y vieron soldados judíos con armas y todo. El mundo es así, Patricia, Es lamentablemente. así. Entonces Ricardo, ya no soy un cagón. Por ahí soy un asesino, pero no soy un cagón. Porque claro. quiero decir que no me puedo sacar ese estigma yo. ¿Me No, ¿cómo te entendés? haces? Es tu historia y está ahí, te pasó, lo Te llevas en quiero la decir que yo sangre. soy argentino, pero Sí. también me dicen que soy judío, ¿me entendés? Y yo no lo quiero aceptar. Es muy loco Yo lo eso. reconozco. Tengo una trilogía que se llama Trilogía Judeo-Española.
Mira, que no me queda empieza, mucho tiempo, Ricardo, porque se nos va a terminar el tiempo, pero por eso yo te quería preguntar eso, de tu obra, y me parece que viene por ahí, la trilogía Judeo-Argentina. ¿Cuál es la con la que te sentís más identificado a partir de toda esta historia que nos estás contando? ¿La mira, trilogía? Porque esa después es una pregunta, me queda como me Patricia. queda muy poco tiempo, yo quiero recomendarles este libro, porque acá uno entra en toda esta historia también de Ricardo. Pero decime, Ese ¿qué es un obra libro que yo adoro porque adorás? cuando en Argentores me invitaron a escribir en la revista de Florencio, yo empecé a hacer artículos todos de teatro siempre, escribiendo lo que, con libertad. Me dijeron, escribí lo que querés. Es El hermoso. director de la publicación de Florencio, Alberto Catena, que es amigo mío, siempre le gustaba que yo me metiera en temas, en lo que se me ocurriera. Y tengo una hermosa biblioteca en mi casa, y escribí sobre algunos temas, Hermoso. investigué, escribí temas muy lindos. Que Y acá una de las uno, cosas más lindas que me dicen es que les gustan mis artículos. por acá, porque acá uno Yo te dice escribí. la historia, ¿viste? Tu encuentro con Brecht, todo lo que aparece y los secretos de Shakespeare, la homosexualidad en la época de Shakespeare es graciosísima y genial. ¿Qué nos dejó Pinter, el maestro de Shakespeare? Hay acá toda una charla fantástica que vas teniendo con Gibur y que ahí hablas ahí justamente de Armando y Shakespeare, ahí vas armando historias preciosas. Pero vuelvo a preguntarte antes de que nos quedemos sin tiempo, ¿cuál es esa obra que vos sentís que identifica tu propia historia? Mira, esa obra, te voy a ser franco, te voy a hacer una confesión. Esa obra todavía no la terminé. ¡Qué bueno! La tengo, tengo una primera versión, me duele mucho escribirla, me desgarro cuando la escribo, porque hablo de mí, de mi vida, y esa obra no la terminé todavía, ¿viste? Tengo una primera versión, yo tengo varias obras algunas obras salen rápido y otras salen con mucho dolor y mucha dificultad. Hay obras, por ejemplo, Mil años un día, tardé 10 años en terminarla. Hice una versión, después otra, una versión primera con otro título, La Cábala y la Cruz, se hizo en la Hebraica, que en ese momento tenía teatro. Me invitaron, me pidieron una obra y llevé esa obra. Así que hay obras que no terminé, que son muy hermosas, que no te podría contar el tema, pero no quiero. En cuanto yo creo que siempre es como si le preguntaras a una madre cuál es tu hijo ¿Cuál preferido, es tu hijo ¿viste? preferido? Claro. Ay, mira, se nos Hay termina la épocas que quiero más vida. una obra y hay épocas que quiero más otra, ¿me Sí, entendés? Siempre claro. la que estás escribiendo es de alguna manera la que más querés. De pronto también me acuerdo acá una conversación que una vez tuve con Cosa, donde decíamos, de pronto escribís una obra y decís, y esta obra me va a costar estrenarla, no sé si va a caminar, pero la quiero escribir igual porque la quiero. Y esta otra dice, bueno, esta va a caminar porque sé que la gente se va a reír, le va a gustar. ¿Viste? Hay obras que escribís porque lo sentís, aunque no importa a dónde van a llegar. Y yo Mm. las quiero igual. Están Claro, claro. todas en mi corazón, ¿me entendés? Decíamos ayer, ¿cuántas crees que tenés? Y ya tengo que terminar porque se nos... Nunca las cuento las obras que tengo Pero yo porque creo que por hay como cábala, pero creo que deben ser 27, 28 por 28, yo ahí. creo que más la que tenés ahí que todavía no terminaste, Con más la que esas, tiene que... contando esas, 27, 28 por ahí deben andar. Ricardo, qué placer es hablar con vos. Me parece que vamos a tener que hacer otra charla porque no nos alcanza el tiempo para seguir. Hay tantas... Como vos quieras. Vamos a tener que hacer un especial con vos, lo tengo decidido. Voy a hacer un especial puro, Pero me puro. encantó charlar con vos, me sentí muy cómodo, muy bien, Nos estás conocemos hermosa más, yendo a acuerdo de y los eso me 80. ayudó mucho, ¿eh? Que vos estés bien y me ayudó mucho a charlar, me sentí muy cómodo y muchas gracias. Seguiremos charlando.
Señor teatro, La señor vida es Ricardo eso, Galán. es una charla interminable, la Es vida. una charla, bueno, es eso también, ¿ves? Es una charla interminable, hay tanta historia. La charla sigue y nosotros nos vamos. No, nosotros seguimos juntos, que nos conocemos hace tantos años. Bueno, si seguimos juntos no nos vamos. No nos vamos. Te llevo en el corazón, te agradezco profundamente este A vos ratito. te agradezco, Pasa. tesoro. Nos queda Gracias. pendiente, mira, yo te propongo acá un especial con vos de 2 horas, tranquilo, para seguir hablando sí, Bueno, si no te aburrís, cuando yo hago lo que vos quieras. de todo esto maravilloso que has hecho, porque hay tanta anécdota en el medio. Has estado con todos, has estado en el mundo y hay para hablar de tu teatro con Brecht, allá en Alemania, de todo lo que hiciste acá con toda esa época fantástica. Conocí algunas personas muy Multipremiada. interesantes. Tenés todos los Por premios. ejemplo, Luther King. De Luther verdad King es que, una de las personas que más recuerdo. Y escribí sobre eso. Después bueno, te nos cuento. queda entonces para el especial que vamos a hacer con vos Bueno, y además multipremiado, todos los premios tenés. Así que, ¿y estás en la dirigencia de Argentores actualmente también? sí, estoy en la dirigencia como suplente del Ah, área de salud. Este, trabajo bajo las órdenes de Cristina Escofet, nuestra que es querida una Cristina es gran amiga mía, a también quien mía. quiero mucho y respeto mucho y me encanta su obra. Sí. Bueno, un aplauso enorme para vos, mi No, corazón tesoro, gracias. Un beso. querido. Chao. Gracias por haber estado aquí en poco ruido y muchas nueces y espero que la hayas pasado bien. La pasé muy bien.